en el verano de 1971. En un sótano de la Universidad de Stanford, un grupo de estudiantes voluntarios se encontró atrapado en un oscuro y perturbador experimento psicológico. Lo que comenzó como una simple simulación se transformó rápidamente en una aterradora muestra de lo que el ser humano es capaz cuando se le otorga poder sin control. Este es el inquietante relato del experimento de la prisión de Stanford. El experimento fue ideado por el Dr. Felix Zimbardo, un respetado psicólogo social, quien deseaba investigar cómo el entorno carcelario afectaba tanto a los prisioneros como a los guardias. Para ello, Zimbardo creó una prisión improvisada en los sótanos de la Universidad de Stanford. 24 estudiantes universitarios fueron seleccionados para participar, y mediante un sorteo al azar se decidió quiénes serían los guardias y quiénes los prisioneros. Lo que ninguno de ellos sabía es que pronto serían parte de un experimento que revelaría lo más oscuro del comportamiento humano. Desde el principio se estableció que los guardias tendrían la autoridad absoluta sobre los prisioneros. Con uniformes, gafas de sol que ocultaban sus ojos y porras de goma, los guardias comenzaron a asumir su rol con rapidez. A los prisioneros se les dio un uniforme simple y se les asignaron números en lugar de nombres. Sus identidades fueron arrebatadas y con ello su sentido de autonomía. El ambiente estaba diseñado para deshumanizar y someter. El primer día transcurrió de forma tranquila, pero el segundo día marcó un cambio radical. Los prisioneros comenzaron a rebelarse, arrancando las identificaciones de sus uniformes y bloqueando las puertas de las celdas. La respuesta de los guardias fue inmediata y severa. Utilizando extintores y amenazas, sofocaron la rebelión. Lo que debía ser una simulación se tornó en una realidad inquietante. Con el paso de los días, los guardias fueron adoptando comportamientos cada vez más sádicos. Castigos humillantes, privación del sueño y abuso verbal se convirtieron en prácticas habituales. La dinámica del poder sin la intervención de una autoridad externa llevó a los guardias a probar los límites de su control. Uno de los prisioneros, conocido por su número, el 8612, fue el primero en mostrar signos de un colapso emocional. Comenzó a gritar y exigir su liberación, afirmando que todo aquello era demasiado para soportar. Zimbardo y su equipo, que observaban desde fuera, inicialmente pensaron que estaba fingiendo, pero pronto se dieron cuenta de que el estrés del confinamiento estaba comenzando a tener efectos reales en la mente de los prisioneros. 8612 fue liberado, pero no fue el único que sucumbió a la presión psicológica. Los guardias, envalentonados por la ausencia de consecuencias, continuaron intensificando los castigos. A medida que la separación entre guardia y prisioneros se profundizaba, los primeros mostraban una preocupante falta de empatía, mientras que los segundos se hundían en la desesperación. Lo que resulta más perturbador es la rapidez con la que la moral se desmoronó. En menos de una semana, personas que antes eran compañeros de clase se convirtieron en víctimas y verdugos. Zimbardo, que originalmente había planeado que el experimento durara 2 semanas, decidió ponerle fin al 6º día. Una de sus colegas, al presenciar los abusos, le advirtió que lo que estaba ocurriendo había ido demasiado lejos. Solo entonces, Zimbardo reconoció que había perdido el control sobre el experimento. El impacto del experimento de la prisión de Stanford fue inmediato y resonó en la comunidad académica y más allá. Los críticos argumentaron que el experimento había sido inmoral, que los participantes habían sido sometidos a un daño psicológico innecesario. Otros, sin embargo, vieron en los resultados un oscuro reflejo de la naturaleza humana. La facilidad con la que las personas ordinarias asumieron roles de opresores o víctimas planteó preguntas fundamentales sobre el poder, la autoridad y la obediencia. Este experimento también provocó un replanteamiento de los límites éticos en la investigación psicológica. La falta de salvaguardias adecuadas permitió que la situación se descontrolara y como resultado se implementaron normas más estrictas para proteger a los sujetos de estudio en investigaciones futuras.
Pero quizá la mayor enseñanza del experimento de la prisión de Stanford no está en los actos cometidos dentro de las paredes de aquella prisión improvisada, sino en lo que revela sobre el potencial de la oscuridad humana. Cuando se nos otorga poder sin restricciones, cuando las normas que rigen el comportamiento moral se desvanecen, surge un abismo que todos llevamos dentro. Un abismo del que quizá ninguno de nosotros está completamente a salvo.